presta mucha atención para que no se distraiga de ninguna manera, porque el tiempo de la apostasía es algún tiempo que mucha gente piensa que la apostasía en sí significa que la gente deja de congregarse o la gente cambian de congregación. No es un cambio solamente de congregación, pero es dejando a Dios. Eso es el tiempo es dejando a Dios completamente. Así que vamos a ver lo que la palabra nos enseña en los tiempos de apostasía. Porque lo que vamos a ver, sinceramente, hermanos, rompe este esquema de que la gente piensa que una vez salvo, siempre salvo. ¿Sabe? Esta gente que piensan que hemos sido ya predestinados para la salvación, haga lo que hagamos, nadie se puede perder. Pero eso enseña algo totalmente diferente en el sentido de que se nota que hay personas que pueden estar en la fe y tarde o temprano se apartan de la misma fe que una vez estuvieron. Es muy probable que una vez estuvieron en la fe y llega un momento se apartan de la fe. Así que seguro que habrán oído hablar de predicadores que hablan de un gran avivamiento, que habrá un gran avivamiento antes de la llegada de Cristo, que habrá una gran cosecha de almas, mucha gente vendrán a Cristo, que no se preocupen, que Dios, sinceramente, Dios mismo lo dice en Ezequiel 18, si no me equivoco es 24, el versículo 24 de Ezequiel 18, que Él no quiere que nadie se pierde. Pero ¿acaso significa que porque Dios no quiere que nadie se pierde, en los tiempos finales, antes de que el Señor Jesús venga, acaso habrá una gran cosecha de almas según la palabra? Es lo que vamos a ver, porque la gente lo llaman, algunos predicadores lo denominan la lluvia tardía, ¿sabes? Que vendrá la lluvia tardía, que Dios va a derramar su espíritu y mucha gente llegarán a los pies de Cristo. Habrá mucha gente serán salvas justo después de antes que Cristo venga. Pero es lo que enseña la Biblia, es lo que vamos a ver. Pero la Biblia nos dice cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo podemos saber lo que nos enseña la Biblia, hermanos? Sinceramente les digo otra vez y se lo vuelvo a repetir. Si dedicamos tiempo en estudiar o leer nuestras Biblias, en vez de usar, de usarme a mí, digamos, que como su pastor, porque lo que yo dije es la verdad absoluta, o lo que dijo un fulanito tal, un pastor bien conocido por internet, que tiene millones y millones de seguidores. Si nuestra fe se basa en lo que dicen esos hombres famosos, vamos mal, hermanos. Como creyentes, cada uno de nosotros tenemos que dedicar tiempo, estudiar la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos ilumina sobre las cosas de las Escrituras que estamos estudiando. Y cuando el Espíritu Santo mismo nos ilumina, ahí podemos decir, fulanito tal está predicando la verdad. Porque el Espíritu Santo, porque hemos tenido comunión con Él. Hablaba con los hermanos durante la reunión de los hombres, que la madurez espiritual viene con el tiempo. No es algo de que una persona crece directamente o se convierte, o porque tiene el pelo blanco como el mío en la barba, o tiene pelo blanco en el cabello, significa que es una persona espiritualmente madura. No. La madurez espiritual puede ser con un joven en la iglesia con 17 años, 15 años, o una persona de 50 años, 20 años, no importa la edad. Pero es una persona que dedica su tiempo, tiene una relación con el Señor constante sin parar. Dedica su tiempo en la palabra de Dios y va creciendo en el conocimiento de Dios. La madurez espiritual es el conocimiento del Dios que tú dices que tú conoces. Porque cuando conoces a Dios, eres espiritualmente madura. Pero no es los muchos años que algunas te dirán, ¿sabes cuántos años llevo yo en el Evangelio? Eso no te hace espiritualmente maduro. Puedes ser un bebé, 80 años en la iglesia, y no sabes ni nada de la Biblia, ni las doctrinas fundamentales. O puedes ser un recién convertido que lleva 8 meses o 3 meses, pero lleva 3 meses con el Señor en secreto y nadie lo sabe, y va creciendo espiritualmente. Así que acompañadme, por favor, a 1 Timoteo capítulo 4. Eso será nuestro texto de hoy. Y vamos a leer algunos textos, hermanos, dentro de su contexto de lo que quiere decir. Así que no vamos a sacar textos fuera de su contexto, como hoy estuve escuchando, caí por accidente sobre una congregación que mi familia y yo conocemos, y algunos de vosotros, de un pastor que habían invitado, y estaba predicando sobre Crónicas.
Así que hablaba sobre Crónicas. Y en este pasaje de Crónicas, Dios hablaba de cómo iba a bendecir a los hijos de Israel si fueran fieles a Él. No eran ni los hijos de Israel en sí, eran los sacerdotes, que iba a bendecir a los sacerdotes si fueran fieles a Él. Que el sacrificio o las ofrendas que la gente daban era como un premio, una recompensa para los sacerdotes. Pero ese hombre usó ese texto y lo puso fuera de contexto, diciendo a la gente de la congregación que Dios te va a bendecir, Dios te va a dar esto hacia la generación X, hacia la generación X. Y la gente gritaba, amén, gloria a Dios. Pero no tiene nada que ver con lo que dice el texto. Por eso que si sacamos un texto fuera de su contexto, hacemos una herejía. Totalmente. Buscamos un pretexto para justificar lo que queremos que la gente cree. Así que vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Primero de Timoteo, capítulo 4. Primero de Timoteo, capítulo 4. Espero que eso va a funcionar ahora. Primero de Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4, vamos a ver el versículo 1 a 2. Primero de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 a 2. Así que saquen sus Biblias. Si lo tienen, empezamos. Primero de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 a 2. Ahí lo tenemos. Primero Timoteo capítulo 4, versículo 1 a 2. El apóstol Pablo aquí está hablando con su joven discípulo Timoteo. Él mandó una segunda carta que vamos a ver algunas de las cosas. Él dice en esta primera carta, miren bien de parte, ¿lo tengo? Sí. Es ahora bien, pero empieza con ahora bien. Lo tengo mal escrito aquí. Ahora bien, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas. Esas personas son hipócritas y mentirosas. Hermanos, miren bien de quién viene o quién es la persona de quien está hablando el apóstol Pablo. Él no está diciendo que, oye, yo creo que en los últimos tiempos no, está diciendo claramente que ahora bien, Timoteo, escucha bien, Timoteo, no estoy diciendo yo. Es el Espíritu de Dios que está hablando. El Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo no dice de cualquier manera, se lo pone bien clarito. Escucha bien, Timoteo. El Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. ¿Qué quiere decir? Estuvieron en la fe verdadera. ¿Usted entiende ahora que alguien puede perderse de la gracia de Dios? No es que una vez salvo, siempre salvo. No, Pablo está diciendo aquí, ellos eran salvos. Permanecían en el Señor, iban a la iglesia todos los domingos, predicaban la palabra, salían para evangelizar, eran esposas de grandes predicadores, eran esposos de grandes mujeres, eran hijos de pastores, eran miembros activos de una congregación. Pero el Espíritu Santo dice bien que en los posteriores días, algunos se apartarán de la fe verdadera. Aunque conocieron a Cristo, se apartarán de la fe verdadera. ¿Y qué harán? Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Esas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Así que hermano, el apóstol Pablo aquí está hablando algo que, él no está hablando algo que oyó de Pedro oye, Timoteo, estuve en Jerusalén y quedé con Pedro y Juan y los demás líderes de la iglesia. Y nos dijeron que aparte de dejar de comer carne sacrificada a ídolos o comer sangre o eso,
hay probabilidades que la gente se van a apartar. No, él no está diciendo de eso. Está diciendo que eso viene de Dios mismo, del Espíritu Santo. Que habrá personas que ahora están entre nosotros, que quizás Dios le está usando grandemente. Son personas que están firmes en la fe, personas que aman al Señor, pero el Espíritu Santo, que sabe del futuro, dice claramente que algunos de ellos se apartarán de la fe verdadera. Dejarán esta fe que una vez creyeron y se irán muy lejos. Él está repitiendo lo que el Espíritu Santo mismo lo dijo. Así que aquí, los que creen una vez salvo, siempre salvo, tendrá un problema para justificar eso. Alguien que cree que hemos sido predestinados, esa elección que Dios ha elegido a algunas personas para el cielo, elegido otras para el infierno, como leña para el infierno, tendrá un problema para justificar eso. Porque Pablo no está dando sus propios órdenes. Pablo está hablando en el nombre del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien lo dijo. Así que, y un día, esta gente, no es que fueron gente que tomaron la decisión de no creer desde el principio. No, creyeron desde el principio, estuvieron en la fe desde el principio y llegaron a un punto que tomaron la decisión de apartarse. Eso quiere decir que esas personas una vez estaban en la fe verdadera, que está en Cristo Jesús, nada más en Cristo, eran creyentes verdaderos, confiaban en el Señor plenamente y vivían para Dios en realidad. Todo les iba bien en la vida cristiana. Eran creyentes vigorosos. Muchos de ellos eran creyentes vigorosos. Y un día fueron seducidos o engañados por espíritus engañosos. Tomaron la decisión de escuchar otra cosa que era diferente de lo que llevan tiempo comiendo o todo lo que llevan tiempo escuchando. O escucharon a obreros de Satanás, personas que predicaban un falso evangelio, que tenían una lengua de oro. ¿Sabes? ¿Cómo le llamo, hermano Chepe? Es el don de labios. ¿Qué tiene el don de labios? ¿Sabes? El don de labia. Que cuando te dicen algo, lo crees todo lo que dicen. Pueden hasta convencer a Satanás de ser su vecino. Gente que tiene el don de labia. ¿Sabes? Diciendo... Así que, ¿qué pasó con esa gente que escucharon espíritus engañosos? Decidieron voluntariamente, escúchame hermanos, no es que les obligaron, decidieron voluntariamente, intencionalmente, con la conciencia bien clara, decidieron renunciar la fe verdadera en el cual ellos creían antes para seguir a esos espíritus engañosos. Quizás alguien me dirá, no puede ser que se pierda la salvación. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia dice que Dios es poderoso para mantenernos firmes, sin caída. Que si estamos en la mano de Dios, nadie nos puede arrebatar. Ciertamente, si estamos en la mano de Dios, nadie nos puede arrebatar. Y si decidimos salir de su mano, ¿es posible que nos arrebate? Sí que es posible que nos arrebate. Pero mientras que permanezcamos en la mano de Dios, nadie nos puede arrebatar. Mientras que permanezcamos en el camino del Señor, no hay arma que forjada contra nosotros que puede prosperar. Es justamente que nos enseña la Biblia. Esas personas tomaron la decisión ellos mismos. Así que quizás uno puede decir que eran salvos o la discusión más probable que uno puede tener un pasaje como ese es que a principio ni eran salvos. No eran salvos, eran creyentes falsos, pero no es lo que dice el Espíritu Santo. Eran personas que estaban en la fe y tomaron la decisión de apartarse de la fe. Estaban en el camino al cielo. Esas personas estaban en el camino al cielo, pero tomaron la decisión de desviarse del camino al cielo. Tomaron la decisión intencionalmente de desviarse al camino del cielo. Eso, hermanos, recuerda bien esta parte. Eso es el primer escenario de lo que pasa durante la apostasía. Lo primero es que la gente toma la decisión ellos mismos de desviarse después de que han sido seducidos por espíritus engañosos. Así que son seducidos, son llevados a la contraria de la palabra, de decirle que, no, ¿para qué? No, puedes seguir viviendo en pecado. Dios es amor. Es que Dios...
¿Quién dijo que el infierno existe? El infierno no existe. Esas son cosas para poner miedo en la gente. Dios es amor. Dios no puede dejar a la gente en el infierno durante toda la eternidad. Es imposible. Dios no puede hacer eso. Así que el día que tú sales, das tus diezmos, tus ofrendas, eres bondadoso, haces buenas obras, no importa. Dios es amor. Dios siempre está ahí. Y lo siguen. Y se desvían. Primer escenario para la apostasía. Engañados, seducidos, para que se aparten del camino del Señor. Así que puede haber muchos motivos, hermanos, escucha bien, puede haber muchos motivos que llevan a personas a renunciar a la fe verdadera en Cristo. Puede haber muchos motivos que llevan a personas para renunciar a la fe en Cristo, para luego seguir espíritus engañosos sin saber que están en el error. Hay personas que no saben que están en el error, pero hay otras personas que saben que están en el error, pero se deleitan en eso, no quieren dejarlo. ¿Por qué? Porque no hay condenación para ellos. Nadie les dice lo que ellos tienen que hacer. Ellos pueden vivir sus vidas. Ellos pueden seguir en sus pecados, congregarse igualmente en esas iglesias, mega iglesias grandes. ¿Por qué? Porque quizás les gusta solamente la alabanza. El pastor se asegura que no predica de pecado, ni de nada de lo que tiene que ver con la conciencia para que la gente se arrepiente. Porque quiere que la iglesia se llene, hermanos. Pero Dios no nos está buscando para que llenemos los locales. Él está buscando una iglesia santa. No importa si son 2 o 3 personas, pero que tengan amor y pasión para Él. Es lo que Dios desea. Seguimos. Miran. En Juan capítulo 6, de versículo 47 hasta 71, el Señor Jesús durante su discurso usó una metáfora para explicar a sus oyentes cuál era el único camino para tener la vida eterna. Es un largo pasaje que por eso tomaré tiempo más tarde para leerlo. Pero aquí él usa una metáfora para explicar a sus oyentes. Habían sus discípulos ahí, había también personas que no eran creyentes, habían los judíos ahí. Pero llegando a Juan capítulo 6, al versículo 51 de Juan 6, el Señor Jesús dice, escucha bien lo que Él dice. Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Eso sí que es raro. Si uno tiene que tomar eso palabra por palabra, dirá que aquí el Señor Jesús es no sé lo que será, pero ¿cómo que quiere que comamos su carne? Pero eso era una metáfora, no era literalmente lo que Él estaba diciendo. Pero la gente no entendieron que eso era una metáfora. No entendieron, ni preguntaron que Señor, ¿qué quiere decir? Para que lo comprendamos. No lo hicieron. Pensaban que Él en realidad les estaba diciendo que deberían comer su carne en sí. Es lo que ellos pensaban. Y mira, en el versículo 56, el Señor Jesús volvió a decir, todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¡Qué locura! ¿Cómo que todo que come tu carne, bebe tu sangre? Ahora vamos de carnivalismo a Dráculas, bebedores de sangre. Pero aún así la gente no lo comprenden. La gente se hace en su propio mundo en su cabeza. Pero ahí no termina. Así que eso fue el mensaje. Un mensaje bastante difícil para sus oyentes. No tomaron ni el tiempo para preguntar, Señor, ¿qué quiere decir por eso? Era difícil para ellos de entender y de comprender. Por eso, hermanos, muchos de sus discípulos preguntaron, o algunos de sus discípulos le preguntaron, alguien preguntó, ¿cómo pueden alguien aceptarlo? ¿Cómo podemos aceptar? ¿Qué tipo de palabra es esta que tenemos que comer de su carne y beber de su sangre? ¿Qué locura es esto? Y pues es tan difícil para ellos de comprender o de aceptar o de digerir. En el versículo 66, mira lo que pasó. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron, apostastaron. La apostasía. Lo abandonaron. Dejaron de seguirle. ¿Para qué voy a seguir a una persona que me dice de comer de su carne, beber su sangre? ¿Qué locura es eso?
pero no tomaron el tiempo para indagar, ni para preguntar, ni para saber qué quería decir el Señor Jesús. Es como una persona que va a la congregación. El primer día dice que le han mirado mal. El siguiente día dice que le pisaron el callo y ya no va a ir más. Pero no pregunta, ¿por qué te miraron mal? Quizás había caca de pájaro aquí y la gente miraba a ver si tú podías ver que había algo para que tú limpiaras. Pero toma la decisión por cualquier cosa. Personas, hermanos, mira, si eres una persona sensible, que quieres que te traten fuera de tu casa como te tratan dentro de tu casa, mejor que no salga de casa. Mejor que no salga de casa. Porque si uno va a la iglesia, ciertamente es un lugar donde tiene que existir el amor, el fraternismo, tiene que existir eso. Pero si todo eso era tan perfecto y tan real, tan 100%, no tendremos la Biblia con nosotros. Porque si leemos esta Biblia, habla de muchas cosas que sigue hoy en día que hay que dejar. ¿Por qué? Porque el Señor entiende que solamente somos polvo. Es lo que dice la Biblia, que Él entiende que solamente somos polvo. Por eso que tendremos este libro para siempre hasta que Cristo regrese y ya no lo vamos a necesitar. Mientras tanto necesitamos este libro para seguir viviendo conforme a la palabra de Dios. Pero muchos de los discípulos de Jesús tomaron la decisión de apartarse, dejaron de caminar con Él, dejaron de seguirle y la abandonaron. Así que no se extrañe, hermanos, que la gente vengan y ya mañana ya no están. No se preguntan, no se dudan, no se hagan un mundo en sí. Es solamente triste que ve que gente se llegan a conocer al Señor y después de un tiempo escuchas que ya no aman al Señor, prefieren más el mundo. No es algo nuevo, es que no hay nada nuevo bajo el sol, dice la palabra. Es solamente una repetición de lo que ya ocurría en el tiempo de los apóstoles. Tristemente la mayoría de gente se van de las iglesias o dejan al Señor o dejan de congregarse, no porque hay algo de doctrina que no está bien, pero simplemente porque la palabra es dura. Dice, ¿quién va a soportar eso? ¿Cómo podemos estar aún ahí en esta congregación que nos dice, llevo 20 años viviendo en fornicación con esta mujer y tenemos 4 hijos y me están diciendo que eso es pecado? Sí, es pecado. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, no el pastor. Llevo 50 años viviendo en eso. ¿Es pecado? Sí. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra y no el predicador. Así que la gente dejan al Señor, dejan de congregarse, porque la palabra en sí es dura para ellos. Estarán viviendo en pecado y son confrontados constantemente por la misma palabra, no por la gente, pero confrontados por la palabra. Así que yo no estoy hablando de situaciones donde que yo he vivido, he visto, he escuchado también de pastores que usan el púlpito para tirar indirectas a las personas, porque la persona vino para consejería ayer y tú coges todo lo que te comentó durante la consejería y haces una predicación de eso, un sermón, y todo el sermón solamente faltaba poner el nombre de la persona dentro para atacarle. No está hablando de eso, hermanos. Está hablando de que tomamos la responsabilidad de buscar al Señor y orar para que el Señor guíe al predicador, para que predique lo que la iglesia necesita, no lo que la iglesia quiere, lo que necesita. Y si se predica la palabra, duela a quien duela, que se queja con Dios. Así que, hermanos, no habrá una gran cosecha de almas como se predican. Olvidémoslo, no habrá una gran cosecha de almas en los últimos tiempos como muchos lo predicen, o muchos lo predican, muchos dicen por ahí. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de una gran apostasía, una gran caída, en inglés, a great fall, que muchos se van a apartar del Señor Jesús. Muchos, hasta que el Señor Jesús preguntó, wow, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿acaso hallará fe aún en la tierra? ¿Sabe lo que significa eso? ¿Qué pregunta a sus discípulos? Wow, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿acaso hallará fe aún en la tierra? Y predicamos a la gente diciéndole que hay una gran cosecha, hay avivamiento. Hay entierros, hermanos, entierros, no avivamientos. Vamos de peor en peor, la decadencia, la moralidad del mundo está decayendo cada día. Antes los moabitas y los cananeos ofrecían sus hijos como sacrificios a sus dioses, les quemaban. Y hoy en día cuando la gente lee ese tipo de historia dice, ¡qué bárbaro!
Pero hoy en día hemos legalizado el asesinato de los bebés. Es legal. Hombres se casan con hombres, mujeres con mujeres. Es legal. Y sabemos que para Dios es abominación, pero es legal. El pecado se ha convertido en algo normal. Si un hombre no es infiel a su mujer, no es un hombre normal hoy en día. No es un hombre normal. Si una persona ora, vas a un restaurante, la gente ve orando, es como, ¿qué demonio eres? Es que no es normal. Porque el pecado se ha convertido en algo muy normal para nosotros. Muchos dejarán la fe verdadera, es lo que nos enseña la palabra. Muchos lo van a hacer. Y la segunda razón, hermanos, escucha bien. Había dicho, la primera razón era que la gente son engañadas. Eso era el primer escenario. Son engañadas por espíritus engañosos, demonios, para seguir doctrinas de demonios. El segundo motivo, la segunda razón por qué algunos dejan de congregarse o dejan la fe, es simplemente porque algunos están buscando predicadores que les dirán lo que quieren oír. Están buscando su radio favorito, ¿sabes? La emisora favorita. No quieren escuchar lo que Dios tiene para ellos. Quieren escuchar lo que ellos quieren. Es como un restaurante. Cuando uno va a comer a un restaurante, ¿qué haces? Suponemos que hay 20 restaurantes en la misma fila y los menús están fuera. Mira ese menú, ¿no? Aquí tienen gambas, aquí no están peladas las gambas, ahí están peladas las gambas. Aquí las gambas vienen con un poquito de frijoles, pero ahí agregan arroz. Así que la persona tiene todo el derecho para elegir en qué restaurante quiere comer. Tristemente así somos los creyentes. Elegimos en qué congregación no tocan el pecado. En donde hay música bulla, donde si me siento triste en casa puedo ir a remolineando, tirarme en el suelo y bailar y todo. ¿En dónde puedo buscar todo eso? Aquí tiene la música aquí no es muy buena, ahí tienen luces de discoteca. Me recuerda mis buenos tiempos. Y van y buscan. Suena como una broma, hermanos, pero es cierto. Ese es de cuál estamos viviendo hoy en día. Que la gente ya no son, algunos son engañados por espíritus engañosos o demonios, pero otros no son engañados. Se engañan a sí mismos, toman la decisión de dejar. Pablo lo dice otra vez a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, 3-4. Él lo dice. Querido Timoteo, llegará el tiempo en el que la gente no escucharán más. ¿Qué quiere decir? Dicen, basta ya, este pastor muy duro, ya no voy a su... No, ¿qué es eso? Todos los días sobre pecado. No hay nada de bendición ahí. Solo pecado, arrepiéntese, vive en santidad, hay que orar, hay que leer la Biblia. No, ya no va. Es que no van a querer escuchar más la sólida y sana enseñanza. La palabra de Dios, hermanos, es como un martillo. Golpea y rompe todo lo que hay en nuestras vidas que no le agrada. Para nuestro bien, no es para matarnos, es para nuestro bien. Así que la gente no va a escuchar más la sólida y sana enseñanza. ¿Qué harán? Seguirán sus propios deseos. Sus propios deseos. No, hoy no quiero arroz. Como a mi hija no le gustan los frijoles y arroz. Es que el día que no quiere arroz, sí cocino arroz. ¿Qué va a pedir? Quizás quiere espagueti. Es lo mismo que dice. Es que ellos quieren sus propios deseos. No quieren escuchar más de pecado. No quieren escuchar más de arrepentimiento. Quieren escuchar de bendición. Quieren que les digan cuánto Dios le va a bendecir. Aún que está en fornicación. Aún que está viviendo en pecado. Pero quieren que Dios le bendiga. Seguirán sus propios deseos. Buscarán maestros que les digan los que sus oídos se mueren por oír. Eso, hermano, es fuerte. ¿Alguna vez has tenido deseo de un helado en verano? Que mira, es que puedes saltar por un balcón, ¿sabes? Durante el confinamiento, cuando empezó el confinamiento, dijeron 15 días, después 15 días, después 15. Gente saltaron por el balcón porque no aguantaron más. Morían de deseo de salir. Algunos se le habían acabado el tabaco, morían de deseo de un tabaco, de un cigarrillo. Algunos se habían acabado todo el alcohol, morían de deseo y estaban dispuestos a saltar las normas para conseguirlo. Es lo que dice aquí, que buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren.
por oír. No es que los maestros estarán haciendo publicidad. No. Es que ellos estarán, oye, ¿aquí predicáis sobre pecado? Sí. Bueno, perdón, me equivoqué. Oye, aquí hay buena música, hay el grupo de rock, los jóvenes hacen muchas salidas y se permite hacer... Sí, tenemos hasta videojuegos, tenemos noches de baile. Justo, aleluya, gloria a Dios, justo lo que buscaba. Porque se mueren. No tienen deseo por las cosas santas. La palabra sólida no les cabe. Están hartos. Quieren ser libres de Dios. Quieren ser libres de Dios. Quieren hacer lo que sus corazones desean. Pero quieren entrar en el cielo. Pero no quieren someterse a Dios. Y dice, rechazarán la verdad y irán tras los mitos. ¿Rechazarán? No. ¿Qué me habla de la salvación es buffet? Sino, ¿qué es eso? ¿Quiere escuchar de la experiencia cercana a la muerte que tuvo el pastor, que su alma salió de su cuerpo y se fue al infierno y viajó y llegó hasta fulanito tal y vio a Michael Jackson ahí en el infierno y después vio a esta persona? ¿Quieren escuchar eso? Porque no tienen tiempo para escuchar la palabra de Dios, hermanos. Mira, si nosotros mismos no tenemos cuidado, podemos caer en eso. ¿Por qué? Porque hemos visto en esta misma congregación que muchos han caído en eso. Algunos han caído. Así que alguno que piensa que está firme, mira que no caiga. Porque llegará el momento que algunos se cansarán que no. Es que mira, es Dios o es este hombre, o es Dios, o es esta mujer, o es Dios, o es el pecado, o es Dios, es esto. Tiene que elegir. Ustedes dirán, ¿sabes qué? Me voy con él, me voy con ella, me voy con ese pecado, prefiero esto. Dios es amor, es comprensible, Él entiende. Nací así, nací homosexual, nací con ese impulso de robar. No, es que nos hacemos. Cada uno tiene la capacidad de pecar o no pecar. Dios le dijo claramente desde el principio a Caín, el pecado está en la puerta tocando, quiere señorearte, quiere dominarte, pero tú debes señorearlo, tú debes dominarlo. Capacidad nos ha dado Dios, pero Caín se sometió y mató a su hermano. Hay gente que no quieren mensajes que los digan de dejar de mentir, mensajes que les digan de dejar de tener celos, envidia, de dejar de adulterar, de fornicar. Gente que quieren oír cuánto Dios les ama, sin hablarles de su vida pecaminosa. No quieren escuchar nada de sus vidas pecaminosas. Se escapan de ti cuando sabes que tú le vas a exhortar. No es que, hermanos, escucha bien. No es que no existen predicadores que enseñan las enseñanzas sólidas y sanas, como dice la palabra, ¿sabe? No es que no se predican, se siguen predicando. Y muchos de esos predicadores no salen ni por YouTube, no salen ni por Facebook, no salen en ninguna parte de esos predicadores. Nadie sabe de ellos. Están quizás en pueblos remotos, arriesgando sus vidas en la India, en Pakistán, en diferentes partes. Están totalmente arriesgando sus vidas. Pero nadie sabe de ellos. Así que se sigue predicando. Pero hay personas que no quieren ese tipo de enseñanzas más. Ya están cansadas, ya no quieren. Quieren vivir de la manera que quieren vivir. Quieren escuchar lo que sus corazones mueren de escuchar. Porque se sienten condenadas cada vez que escuchan la verdad de la palabra de Dios. Piensan que el predicador les está atacando, pero no es así. Es la palabra misma. Así que, hermanos, escucha bien. Si tu conciencia te condena cuando escuchas una enseñanza, si tu conciencia, que no es nada, es solamente tu conciencia te condena, imagínate cuán enojado o cuán
¿Cómo se sentirá Dios que es más grande que tu conciencia? Si solamente tu conciencia te condena por tu pecado, por la vida que tú vives, ¿cómo estaría Dios que es más grande que tu conciencia? ¿Cómo estará Dios? Y recuerda, hermanos, que es mucho mejor arrepentirnos y disfrutar de la misericordia de Dios que intentar escaparnos y buscar dónde nos van a decir lo que queremos oír. Porque las consecuencias después de estas malas decisiones son irreparables. Son irreparables si morimos en nuestros pecados. Seguimos. Mira lo que dice en Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan. No dice confesarlo y ya está. No. Confiesas tus pecados, que es reconocer que has pecado. El arrepentimiento es reconocer que has pecado y te das 180 grados y lo dejas atrás y te vas. Ese es el arrepentimiento. Así que dice que los que encubren sus pecados no prosperarán. ¿Qué quiere decir? Que Dios no les va a perdonar, morirán en sus pecados y serán condenados. Pero los que confiesan sus pecados, que se arrepienten delante de Dios y los abandonan, no solamente confiesa el pecado, pero debe estar dispuesto a abandonar el pecado, recibirán misericordia. Pero tristemente en muchas congregaciones, como os he dicho aquí, también lo hemos vivido, siempre hay gente que van al mundo después de un tiempo sirviendo al Señor. Siempre lo vamos a encontrar. Como os he dicho, no es algo de ahora, es algo que se le ocurrió al apóstol Pablo. Podemos ver esto en 2 Timoteo capítulo 2, 4 a 10, que uno de los colaboradores de Pablo, que se llama Demas, abandonó a Pablo. Dice, mira lo que dice Pablo a su joven discípulo Timoteo. Dice, Demas me abandonó porque ama las cosas de este mundo, las cosas de esta vida, y se fue a Tesalónica. Alguien dirá, Demas no estaba salvo. No, ¿cómo que Demas no estaba salvo? Demas estaba bien salvo. Por eso que el Señor Jesús dice que es Él quien permanece firme hasta el final. Él estaba de camino a la salvación. Porque nuestra salvación se consumará cuando el Señor Jesús vuelva. Mientras tanto, estamos de camino hacia la salvación. Demas estaba de camino hacia la salvación. Pero ¿qué le pasó? Amó tantas las cosas de este mundo y se fue al mundo y se perdió. Y dejó tirado a Pablo. También lo podéis leer en 2 Timoteo 2. Bueno, no lo tengo aquí, pero 2 Timoteo 2 también, 17 a 18, Himeneo y Fileto, ¿sí? Abandonaron a Pablo también. Dejaron tirado a Pablo, ¿sabes? Así que no es de sorprender a nadie, ¿sabes? Ni los pastores tienen que agobiarse o los miembros de la congregación. Si un miembro, es triste porque si la persona se va de una congregación, porque quizás no se predica la palabra, hermanos, todo mundo en esa congregación debería empezar a examinar las cosas. Pero si una persona se va porque dice que la palabra es dura, ¿quién le va a soportar? Ora por él, pero ábrele la puerta que se va, mucho mejor. Que se queden y contaminan a las demás personas. Porque necesita un poquito de levadura para que hacen que toda la masa se vuelve más fermentada. Así que el amor al mundo, el afán de la vida, escucha bien, hermanos, vamos terminando. El amor al mundo, el afán de la vida, la persecución son algunos de los motivos por el cual muchos abandonan la fe verdadera que una vez defendieron. El amor al mundo, el afán de la vida, la persecución o el orgullo mismo son algunos de los motivos que hacen que la gente abandonan la fe verdadera que una vez defendieron con sus propias vidas. En Mateo 13, el Señor Jesús nos da más detalles porque la gente deja la fe. Habéis escuchado hablar de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, en el versículo 19, el Señor Jesús nos da algunos de los motivos por el cual la gente deja la fe verdadera. El primero, son personas, Mateo 13, 19, aquí tenemos el primero, dice que son personas que no entienden la palabra. Se van a la iglesia,
vamos a la iglesia, porque todo el mundo va, están acostumbrados, se van a la iglesia, se predica la palabra y no la entienden y no se molestan para luego estudiarlo y hacer preguntas. No van a los discipulados, no hacen preguntas, no estudian más, para nada. Escuchan la palabra, no la entienden y no les importa para nada que no la has entendido. ¿Y qué pasa? Viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en su corazón y regresan al mundo después de 2 días. No entendieron nada. No entendieron nada, ni se preocuparon para saber por qué no lo entendían, qué había que no entendía aquí. Y se van al mundo y se pierden. Eso es el primero. El segundo lo tenemos en Mateo capítulo 13, versículo 21. Dice que son personas que son llevadas por sus emociones. Van muy emocionados, están en gozo, terriblemente en gozo, porque han escuchado la palabra. En cuanto tienen problemas, empiezan a venir problemas en su vida. O son perseguidos por haber creído la palabra de Dios. O vienen, dice, vale, esta iglesia es ilegal aquí. Vamos a multar a los inmigrantes que no tienen papeles. Y ven, yo no estoy. Y se va. Y desaparece en las nubes. Parece que no existía. Porque viene la persecución, vienen problemas. Porque, pues ser cristiano, wow, me pueden deportar por ser cristiano. Mejor. Y yo no, es que estaba de visita. Pasé por el barrio, escuché ruido y vine solamente para ver lo que estaba pasando. Sí, hermanos. Son personas así. Dejan a Dios tirado y se van. Porque no son perseguidos, pues creen la palabra, caen y se van. Otros, Mateo 13, 22, son los que tienen una expectativa muy equivocada de qué es el evangelio. Personas que vienen a la iglesia porque les ven, Dios va a transformar tu vida, te dará un trabajo, tus hijos serán buenos, tu marido volverá, te besará a los pies, serás la reina, serás cabeza, no cola, se acabó todo eso. Tu jefe te van a aumentar tu nivel de trabajo, te aumentará el sueldo, porque eres hijo de rey, eres una guerrera del Señor. Viene, confía. ¿Sabes cuando es como Real Madrid que iba a jugar con el equipo de Santa Coloma? ¿Sabes? Real Madrid entra ya sabiendo que ya ganaron, ¿sabes? Pero llegando, ves que Santa Coloma tiene un portero como yo, que al final ganamos el partido. Es justamente eso. Se van a la iglesia con una expectativa bastante más alta de quién es el Señor y de lo que esperan de Dios. ¿Y qué pasa? Empieza a darse cuenta que, pues ser cristiano, los domingos tengo que trabajar y me pagaban más los domingos. Wow, hay que ofrendar, hay que, las preocupaciones de la vida. La riqueza no viene. Y veo un trabajo, ahí te pagan 2,000 si trabajas solamente solamente los días que tiene reunión en la iglesia. Yo me apunto. ¿Sabes? La riqueza de la vida hacen que, ¿qué pasa con ellos? Dejan al Señor tirado. Hermanos, tristemente las cosas no van a mejorar. Si pensamos que las cosas van... No soy portador de mala noticia. Solamente les explico lo que yo he leído en la Biblia. Las cosas nunca van a mejorar. No vamos por lo mejor. No vamos por algo mucho... Hablo del mundo. Pero yo sinceramente, según lo que he leído en la Biblia, sé cómo acaba toda esta película. Él regresa en las nubes. Y en sus muslos está escrito Rey de Reyes, Señor de Señores. Es que Él ganó ya. Pero las cosas no van a mejorar. Vamos a peor, a super peor y a super peor y a super peor. Porque la moralidad del hombre está decayendo todas las veces. Está decayendo la moralidad del ser humano. No vamos a mejorar de ninguna manera. De ninguna manera. Muchos pecados ya están siendo legalizados. El aborto, la homosexualidad, la fornicación es lo más normal. Es lo que la gente lo practican diariamente. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Por qué Dios permite todo eso? ¿Por qué Dios deja que vamos de mal y mal? ¿Por qué? ¿Por qué no destruye todo eso? Cristo regresa ya. Escucha bien. Dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas. Él volverá, Él lo cumplirá. No es que Él es lento para cumplir sus promesas, como algunos lo piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepienten.
Dios quiere que los que se han desviado, los que se han ido al mundo, todos los que estaban en la iglesia o todos los que estaban en la fe verdadera, buscando al Señor, viviendo en santidad y tomaron la decisión una vez de irse al mundo dando la espalda a Dios, Dios quiere que regresen. Él no quiere que se mueran en sus pecados. Él es paciente por amor a nosotros. No quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. A pesar de toda la decadencia, Dios sigue siendo Dios y todopoderoso y misericordioso. Él no quiere que la gente muera en sus pecados. Él no desea ver a un pecador terminar en el infierno. Él mismo lo dice, Ezequiel 18:23. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? ¿Acaso piensan que me agrada ver a la gente dándome la espalda? No. Pregunta el Señor, claro que no. Mi deseo es que se apartan de su conducta perversa y viven. Eso es lo que Dios quiere. Que la gente se aparte de su conducta perversa y viven. Dios quiere que todos se arrepienten, hermanos. Por eso que Él mismo ha proveído un medio de salvación. Dice el 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Cuando Jesús estaba ahí colgando en Gólgota, Dios estaba ahí con Él, reconciliándose con el mundo. Ven a mí todos aquellos que están cansados y trabajados y yo os haré descansar. Él estaba invitando a todos, a todos. Pero la pregunta ahora, terminamos con esto. ¿Qué espera Dios de nosotros o de los que se han apartado? Dios demanda, ahora, Él manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué? Que se arrepienten. Dios les manda que se arrepienten, porque Él ya ha tomado la decisión de no tomar en cuenta nuestros pecados pasados si la gente se arrepienten y se apartan de sus pecados. Por cuanto ha establecido un día, eso no es una amenaza, es un hecho veraz. Dios ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, que es Jesucristo, nuestro Señor, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es lo que Dios quiere por nosotros. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nos arrepentimos, nos apartamos de nuestros pecados y disfrutamos de su misericordia mientras que haya tiempo. Pero si usted está aquí y piensan que vamos a vivir un gran tiempo de avivamiento, la lluvia tardía, una gran cosecha de almas, hermanos, déjame decirle que vuelva a leer sus Biblias y se dará cuenta que sinceramente no es así. Llevan tiempos mucho más peligrosos cada día. Por eso que nosotros como padres tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, para que cuando esos tiempos difíciles llegan, ellos pueden tomar decisiones mucho más sabias. Nosotros como adultos, que hemos gastado nuestra juventud en el mundo, es tiempo de que dedicamos lo que nos queda aquí de vida en la tierra para vivir de una manera que honra y da gloria al Señor. Y vosotros, los niños, no sois tan pequeñitos para buscar al Señor. Dios ha levantado a reyes con 12 años en la Biblia. Ha apartado a hombres, a niños muy pequeños que 12 años, que tomaron la decisión de que quieren vivir para Dios. Hablo de un muchacho, uno de los reyes más jóvenes en Israel. Tenía 12 años. Y dice la palabra, obedeció las cosas del Señor. Porque su madre estaba ahí y el muchacho escuchaba a su mami y hacía lo que su mami le decía. Y fue un gran rey para Israel y Dios le bendijo grandemente. Así que no hay edad para buscar a Dios. Hoy es el día de arrepentimiento y de salvación, porque mañana puede ser muy tarde. Pero hermanos, a pesar de toda la decadencia, a pesar de todo lo que se avecina, no vamos a perder la esperanza. Nuestro Señor sigue sentado en el trono. Y para siempre Él es Rey. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra